Cuarto domingo de Pascua. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. El asalariado, el que no es pastor, y al que no le pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco las mías, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce a mí, así yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también es necesario que las traiga, y oirán mi voz, y formarán un solo rebaño con un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. Tengo potestad para darla y tengo potestad para recuperarla. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos avanzando en el tiempo pascual. Estamos ya iniciando el cuarto domingo de Pascua. Ese tiempo que va desde el domingo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta el domingo de Pentecostés, domingo en que vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y María Santísima. 50 días. Estamos casi a mitad de este tiempo tan bonito y también tan alegre, tiempo en el que el cristiano puede decirse que ha resucitado. Ha resucitado porque ya Cristo ha vencido la muerte. Venciendo a la muerte, ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte eterna, ha vencido la tentación. Jesucristo ha resucitado. Esta es la alegría del cristiano. Y hoy día, de manera más específica, más concreta, la Iglesia pone a nuestra consideración esos momentos en los que Jesucristo declara que Él es el buen pastor. Y hemos escuchado cómo empieza el Evangelio de hoy. Yo soy el buen pastor. Por eso a este domingo se le suele llamar también el domingo del buen pastor. Jesucristo es el pastor supremo. Pero también esto nos hace considerar el encargo que dejó nuestro Señor a San Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le estaba prometiendo hacerle a Pedro el fundamento de la iglesia. Al final de su vida aquí en la tierra, nuestro Señor, habiendo pasado por la pasión, por la muerte y por la resurrección, va a confirmar esa promesa que le había hecho a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y lo va a confirmar haciéndole 3 preguntas y San Pedro respondiendo por 3 veces a nuestro Señor. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le va a decir el Señor. Y eso por 3 veces. Jesucristo estaba confirmando a San Pedro como fundamento de la iglesia, como jefe de la iglesia, como guía de la iglesia, como el que conduce a la iglesia, el que cuida. Porque antes también recordamos cómo nuestro Señor le había dicho a Pedro, cuando Pedro le aseguraba que él no iba a traicionarle, que él siempre iba a estar, incluso hasta dar su vida por Jesucristo. Y nuestro Señor le va a decir, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Pero inmediatamente le dice, pero tú, una vez convertido, confirma en la fe a tus hermanos. San Pedro es
nuestro pastor visible aquí en la tierra, es el Papa. El Papa también es pastor. Los obispos, sucesores de los apóstoles. Los obispos son los sucesores directos de los apóstoles. Son también pastores. Y los sacerdotes, colaboradores de los obispos, somos también pastores. Pero podemos decir que todo bautizado, todo cristiano, también es pastor. Incluso podríamos extenderlo esto a quienes de repente no son creyentes, no son cristianos, no han tenido el don de la fe todavía. De alguna manera, por su estado, por su trabajo, por su situación, son pastores. Hemos dicho que todos, ya sean como padre de familia, son pastores de sus hijos, como autoridades, ahora que estamos por elegir autoridades en nuestra patria. Las autoridades son pastores de sus súbditos, de los que están bajo su cargo. Los profesores, podemos decir, que son pastores de sus alumnos. Por lo tanto, los hermanos mayores también son pastores de sus alumnos. Entonces, Jesucristo es el pastor supremo. Jesucristo es el gran pastor, pero todos participamos también de esa responsabilidad. El Evangelio de hoy hemos dicho que habla precisamente de esto, y Jesucristo empieza declarándose: yo soy el buen pastor. Y luego va a hablar del asalariado, el asalariado, es decir, el que recibe un sueldo. No es pastor, pero recibe un sueldo para hacerlo. Y por lo tanto, a veces no le importa las ovejas. Y va a hablar también el Señor del lobo. Por lo tanto, habla del pastor, habla del asalariado, habla del lobo. Ya esto nos despierta una interrogante. ¿Yo qué soy en esta narración que me presenta San Juan? ¿Soy pastor? ¿Soy un asalariado? ¿Soy un lobo? Y incluso esto, aunque sea obispo, aunque sea sacerdote, más aún, casi siempre identificamos este evangelio como dirigido expresamente al Papa, a los obispos, a los sacerdotes. Por lo tanto, también nosotros tenemos que preguntarnos: ¿en dónde me coloco? ¿Qué soy? ¿Pastor, asalariado o soy, peor aún, un lobo? Y Jesucristo habla de estos protagonistas aquí, y incluso del pastor. Podríamos decir que habla del pastor bueno, ¿no? Yo soy el buen pastor, con lo cual quiere decir que hay malos pastores, Si soy pastor, ¿soy bueno o soy malo? Y más aún, nuestro Señor va a indicar aquí como unas características del buen pastor. El buen pastor es el que da la vida por sus ovejas. El buen pastor es el que conoce a sus ovejas y las ovejas le conocen a él. El buen pastor es el que junta a las ovejas y va delante de ellas, es decir, el que llama a la unidad. Aquí tenemos como 3 características que nuestro Señor mismo resalta. Las características del buen pastor: da su vida por sus ovejas. Y nuestro Señor va a demostrar eso hasta el extremo, dando su vida a su Padre Dios por todos nosotros en la cruz y después resucitando.
el buen pastor conoce a sus ovejas. Jesucristo, como el pastor supremo, como el buen pastor, nos conoce uno a uno, a cada persona. Por eso el nombre de la persona es importantísimo. Un nombre cristiano. Cuando ahora nos inventamos tantos nombres para poner a las criaturas, hay que saber que también esto en el mundo cristiano es importante. Jesucristo nos conoce por nuestro nombre y también las ovejas le conocen al buen pastor. Y después el buen pastor hace un llamado a la unidad. Lo dice aquí también nuestro Señor. Es el que va delante de las ovejas, es el que busca formar un solo rebaño con un solo pastor, porque antes ha dicho: tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también es necesario que las traiga, y oirán mi voz, y formarán un solo rebaño con un solo pastor. ¿De qué podría estar hablando nuestro Señor? En aquel tiempo, en aquel momento en que nuestro Señor lo decía, podríamos considerar que esas ovejas serían pues los paganos, por ejemplo. Los paganos. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Los paganos. Ya sean de cualquier otro lugar menos de Palestina, que eran del pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel. Y incluso ahora podríamos considerar, con esas divisiones que ha habido también al interior del cristianismo, a lo largo de la historia de la Iglesia, como esos dos grandes cismas, separaciones, hacia el siglo XII, los ortodoxos, hacia el siglo XVI, el protestantismo, y a partir de ahí muchas divisiones entre los cristianos. Y por eso nuestro Señor, podríamos también pensar que hablando en lo que iba a suceder, en lo que iba a venir, pues dice esto: tengo otras ovejas que no son de este redil. Por eso ese llamado también a la unidad de parte del buen pastor. Por lo tanto, el buen pastor es el que da la vida por sus ovejas. En primer lugar Jesucristo, pero también cada uno, los obispos, el papa, los sacerdotes, todas las personas, los padres de familia, las autoridades, los profesores, dar la vida por sus ovejas. Es decir, cuidarlas, protegerlas, guiarles por el camino del bien, ¿no? Conocerlas y que nos conozcan, y llamarlos a la unidad. Por ejemplo, un padre de familia como buen pastor, los padres de familia, papá y mamá, llamados a vivir en armonía y en unidad, toda la familia, los hijos entre los hermanos, los hijos con los padres con los hijos. La unidad familiar, la unidad en un colectivo como puede ser un distrito, una provincia, a la cual están llamados las autoridades. Es un buen pastor. Pero habíamos dicho que también hay asalariados. ¿Qué es lo que hace un asalariado? Ya hemos dicho primero que es una persona que no le importa a veces el rebaño, que recibe un sueldo, pero como lo dice nuestro Señor, cuando ve venir al lobo, huye y deja a las ovejas. Y por eso, a lo largo de esta descripción, nuestro Señor dice que el asalariado no es pastor, que el asalariado ve venir al lobo, que al asalariado no le importan las ovejas y que las abandona y huye. Volvemos a la pregunta anterior. ¿Soy un asalariado? Ya sea como padre de familia, ya sea como profesor, ya sea como autoridad, ya sea como alguien que esté al frente de un colectivo, ya sea como sacerdote, ya sea como obispo, también el Papa. Y luego
El otro protagonista, podríamos decir, que nuestro Señor refiere aquí, es el lobo, que arrebata y dispersa, que se aprovecha de las ovejas. Un pastor se puede convertir en asalariado. Un pastor se puede convertir en lobo cuando se aprovecha de las ovejas, cuando dispersa a las ovejas. Entonces, recordemos pues que nuestro Señor Jesucristo es el Pastor Supremo, pero que todos nosotros, todas las personas, empezando por los bautizados, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los padres de familia, todos somos pastores. Y finalmente, nuestro Señor en este Evangelio va a como hacer alusión también a esta característica que pide del buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas, y al final casi de este Evangelio Jesucristo va a decir: por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Jesucristo está haciendo alusión a su entrega suprema, a su entrega máxima, pero que también está haciendo alusión a su entrega máxima a través de la pasión y muerte en la cruz, pero también alusión a la resurrección, porque dice nuestro Señor: doy mi vida para tomarla de nuevo, la resurrección. Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. Tengo potestad para darla y tengo potestad para recuperarla. Jesucristo está manifestando que la forma de dar la vida por sus ovejas es para Él de esta manera, dando su vida, y todos sabemos que la dio hasta la muerte. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dirá San Pablo. Pero luego resucitó, recuperó la vida. Y termina diciendo nuestro Señor: este es el mandato que he recibido de mi Padre. Por lo tanto, hoy día, Domingo del Buen Pastor, hoy día en el que también nuestra oración se eleva primero como acción de gracias a Jesucristo por ser nuestro Pastor Supremo, y acción de gracias por dejarnos esos pastores como el Papa y los obispos, pero también, segundo, para considerar que cada uno de nosotros somos pastores. También tenemos ese encargo, y únicamente podemos cumplirlo de manera debida estando unidos al buen pastor, a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.